Esto es una colección o todos los libros que me he leído en los últimos 3 meses, creo. Para aclarar, he comenzado a leer muchos de estos libros antes y los he terminado después, especialmente estos dos. Lo había más o menos terminado, me había quedado en la mitad y como que no lo había terminado porque hasta hace poco esa era mi costumbre con los libros. Muchas veces comenzaba a leer libros y tal vez los continuaba leyendo por un rato, pero luego como que solamente paraba. Me quedaba leyéndolo un rato y si me aburría un poco o no tenía ganas un día, paraba hasta que de repente miraba hacia atrás y no me lo había leído. Me estaba tan acostumbrado de que leer era porque me lo asignaba la maestra que no quería leer más. Para mí fue leer de nuevo en términos de libros, con papel y cosas. Otra gente puede ser audiolibros y eso. Y no estoy tratando de sonar como una maestra que dice, hay que leer para ser inteligente. Estos libros no eran, ninguno de ellos, especialmente, creo que la mayoría no son para nada libros que uno consideraría de aprender o de lógica o lo que sea. Estos son la mayoría libros de ciencia ficción o de hasta horror o surrealismo y cosas que maybe yo no hubiese pensado que iba a seguir leyendo o siquiera comenzar a leer. Hace unos meses la mayoría de las cosas que leía era para investigaciones mías, sean de cosas maybe políticas o de cosas de filosofía, de historia, la mayoría. Me leí 1984 a principios de la pandemia, buenísima idea, y creo que nunca me lo llegué a terminar. Antes de eso leí Animal Farm, pero hubo unas partes que le escuché en audiolibro y otras partes que luego leí, pero nunca fue como que lo leí y ya, como que me senté, lo leí y cuando terminé ese libro después de una semana, cuando sea que me lo terminé de leer, pues entonces fue que cogí otro libro. Era como que cogí este libro, no me lo quería leer, después lo quería leer, después lo acababa unos meses después. Establecer un patrón que estoy tratando lo más posible de no romper, que es leer un libro, termino el libro y una vez termino el libro, pues voy y consigo otro libro que quiera leer, que me interese y entonces voy para el próximo y me leo ese libro y una vez leo ese libro, consigo entonces otro libro y me leo ese otro libro y así continuamos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ya yo he cambiado tantas cosas en mi vida en los últimos meses que sentía que era algo que quería regresar o volver a cambiar. Y estos son la mayoría libros de horror, que es lo más curioso. Yo nunca había leído libros de horror y la mayoría, además de eso, son manga. Algo que jamás en mi vida hubiese visto a mí mismo leyendo manga de horror. Y eso es todo gracias a Uma, así que muchas gracias Uma por estar viendo esto en el futuro. Ahora voy a ir libro por libro explicando de qué fue lo más corto posible y de una vez hacer eso. El primero que me leí fue Remina. Este es un libro bien interesante sobre como que unos planetas que comen otros planetas, es lo más básico que puedo decir. Fue bien surreal porque cuando lo comencé a leer realmente estaba bastante interesado ya que son manga y hay muchos dibujos pero también texto, pues se me hace más fácil para mí cuando leo libros entre comillas reales. Libros que no tienen dibujos y solamente es más y tal vez el único dibujo que tienen es algo así como la intersección de un capítulo o de una parte del libro. Pero cuando son así, pues se me hace mucho más fácil solamente seguir leyendo con calma y sin sentirme que estoy forever ahí eternamente leyendo. Fue interesante. Fue un libro que comencé a leer pensando, este va a ser un libro normal y de repente era medio futurístico, qué sé yo. Y de repente era de horror. Y yo no sabía, yo lo comencé a leer pensando que iba a ser de ficción y eso, pero no de horror. El final estuvo bien brutal y me han gustado casi todos los finales de todos estos libros. Porque son de horror, pero no son de que se murió todo el mundo, el caos. Es como
pacíficamente misterioso y horroroso en sí mismo, y además que la parte más interesante es que lo leo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en vez de como normalmente lo hacemos en nuestra sociedad. Pero entonces luego me leí este libro que es Uzumaki, y si ven la diferencia en tamaño sí es bastante, porque esto actually es una colección, técnicamente, una colección de muchos libros que al parecer hizo este escritor a través de su vida. By the way, el escritor es Junji Ito, al que mi padre le dice Junito, y es muy bueno. No quiero como que hablar demasiado porque quiero que la gente lea y eso. Se llama Uzumaki, no sé bien qué significa en japonés, pero es de círculos, ¿cómo se llaman? Espirales. Bien interesante. Y fue el primero que me leí. Este sí que fue el que más fuerte me dio, porque comencé a leerlo y estaba bueno, pero ya yo sabía que iba a ser de horror. Y de repente en algún momento era como que no me gustaba para nada, pero quería terminarlo. Y seguí, y llegó un punto que me gustaba lo extraño y surreal que era, que es lo que me ha gustado mucho de ese autor. Luego me leí Love Sickness, que honestamente es el que menos me ha gustado, porque el nombre es Love Sickness, era como amorístico. Anyway, el tema es como tanto de amor, más como de cosas místicas, extrañas. Y anyway, tiene partes buenas, pero no me lo disfruto tanto leyéndomelo, y además que es un deluxe y no me había dado cuenta, y tenía entonces otras historias que no tienen que ver con la historia que está en la portada, y fue como que, what? Pero, anyway, estuvo bastante bien, porque lo que estoy tratando es que si un libro así, que no necesariamente me gusta tanto, anyway, terminarlo para comprar un libro y luego seguir el próximo, aunque no me guste, porque a veces también me puede terminar gustando. Eso al principio con el Remina, que era el primero que me leí, en algún momento pensé dejarlo y no lo dejé, y me encantó después, y por eso es que creo que he aprendido de eso. Me leí también estos novelas gráficas / cómics de Joker. No tengo que hablar mucho, estos son bastante famosos. Esto es Killing Joke, esto es Three Jokers, este es más nuevo, este es más viejo. Antes de terminar, que no me falta hablar de estos últimos dos, quiero hablar de lo que estaba hablando, que es de este libro y de cómo me lo acabé, aunque no me lo disfruté. Este otro libro, Six of Crows, fue la razón por la que grabé el video ahora. Es porque este libro yo pensaba que me iba a leer. Yo estaba emocionado porque iba a leer un libro real, entre comillas. Yo estaba procrastinando en mi mente porque, no he leído libros de verdad, libros con muchas letras aburridas, una tras otra. A mucha gente le encanta eso, y yo creo que en algún momento voy a hacer eso. Por lo que ha sido tan cool leer mangas para mí, es porque además de que algo que no había leído antes, de repente te trastorna y tienes que leer del lado al opuesto al que estás acostumbrado, y además que los dibujos son diferentes, y el que sea de horror es como bien surreal para mí, es algo nuevo. Pero de repente venir a esto, que es lo que estoy acostumbrado toda mi vida, no me ayudó. Además que creo que no era el tipo de historia para mí, por lo menos no al momento, y no me divertí mucho. Así que este no es el tipo de libro que a mí me gustó, Six of Crows, aunque sé que fue una serie y va a estar en Netflix o algo así, va a estar en Netflix. Este es el último que hasta ahora me he leído de Junji Ito, y creo que ya me estoy acostumbrando al estilo nasty, surreal de él, porque este me lo leí, estuvo bien cool y todo. Es como de unos pescados, pero es más nasty que hay, y llegó un punto que era como que sentía que estaba solamente dejándonos saber que era nasty. Pero anyway, sí, me encantó el diseño, el dibujo y todo, estuvo bien brutal. Este fue un cómic de Batman, esto sí quiero hablarle un momento. Estos fueron cómics de Batman y estuvieron bien cool, y fueron novelas gráficas y todo. Pero Batman Year One es un libro bien interesante. Yo pensaba que iba a ser, cuando primero lo compré pensé que iba a ser, pues la historia de Batman, pero como que la novela gráfica original. Y no exactamente. Es narrado la mayoría del tiempo por Jim Gordon, que es el policía, creo que es comisionate. El personaje del cambio a través de la historia. Pero él es el policía que es amigo de Batman, que es Big Ben. Y pues este personaje es quien la mayoría del tiempo narra la novela gráfica, que es lo más interesante. Casi siempre es Bruce Wayne, y Bruce Wayne es el más duro, pero uno puede ver desde la perspectiva de él cómo es que Batman hace todas estas cosas horribles, pero él poco a poco va cambiando a través de la existencia de Batman, y comienza a pensar, oye, maybe Batman no está tan mal porque está haciendo estas cosas buenas, etc. Así que fue bien interesante, y además que es mucho más oscuro, es de los 80, y
y ves cosas como todo el mundo fumando, cosas que para mí son anormales por el mundo en el que vivimos hoy en día. Te presentan la ciudad gótica o Gotham como una ciudad gótica, bien horrible, bien violenta, con un montón de cosas horribles, y de repente es como que, oh, yo puedo ver lo de Batman pasando, ya entiendo, Batman existe no porque es un superhéroe como Superman, pero porque es un tipo que se da cuenta que su ciudad está tan chava y tan horrible, y además que está medio loco, que tiene que salvarla o whatever. Eso es todo lo que me he leído hasta ahora. Este es otro que tal vez me lea de Junji y todo, pero creo que si me lo voy a leer, es el último que vamos a leer por un rato. Maybe estoy mintiendo. Estos son de la escuela de matemáticas. Voy a hacer un proyecto sobre el arte y las matemáticas y el cine y mil otras cosas, pero después voy a tener que comenzar a leer otras cosas más filosóficas y matemáticas y de historia y qué sé yo. Anyway, eso ha sido más o menos todo. Si a ustedes les interesa leer, se los recomiendo. En verdad, comenzar a hacer esas cosas de nuevo es muy importante. Al momento, la cantidad de jóvenes que están leyendo solamente por pasión está en un nivel más bajo que nunca. Así que por favor, lean. Leer es bueno. No porque que sea algo mágico que te va a hacer bien inteligente, pero porque es un proceso diferente. Esto es un proceso y en veces es importante tener un proceso. Anyway, muchas gracias. Eso es todo.